coyunturales los que estamos viviendo y por eso permítame orar para iniciar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús colocamos delante tuyo este tiempo. Pedimos, Señor, que en el marco del respeto podamos trazar una palabra de bendición a cada hombre y mujer emprendedor y empleado, a cada soñador, a todo aquel que quiere y anhela trabajar en grande, y pueda, Señor, a través de mis labios usted bendecir a cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, a ti te damos infinitas gracias y colocamos este tiempo en tus manos, dándote honra y alabanzas. Amén y amén. Muy bien, a todos los que se sumaron a la sintonía, bendiciones, a Laura Fernanda Montoa, Igonchis, Mónica Liliana, Olga Mercedes, Enelin Uria, gracias por sumarse. Vamos a la palabra del Señor. La Escritura nos registra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, un pasaje muy particular que hace referencia al tema que vamos a trazar esta mañana, el cual hemos llamado respaldo divino en tiempos de incertidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre, es básicamente lo que está golpeando a nuestra sociedad por el no saber hasta cuándo vamos a estar en la situación que nos encontramos, cuánto más va a durar esto y todo lo que es tocante al futuro que no comprendemos produce en el ser humano un nivel de incertidumbre y frustración por no tener sólidas bases sobre lo porvenir. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por consiguiente, podemos descansar y apoyarnos en Él y en la herramienta más grande que Dios le ha dado al ser humano, que se llama fe. Miremos el ejemplo de un hombre de negocios, un hombre pescador, y sin lastimar la teología, yo mismo soy teólogo y he estudiado lo suficiente para tener un basamento escritural y poder trazar algunos análisis, no hipótesis, sino análisis sobre la información que nos brinda la Biblia y poder de esa manera trazar una base que nos permita a nosotros ampliar el espectro de conocimiento y tener un radio de expectación mayor a lo que Dios es capaz de hacer. Dentro de este pasaje que vamos a leer, quiero que usted se centre en mirar la obra de Dios, en cómo Dios respalda a aquellos que están haciendo y provocando que las cosas sucedan. No somos de los pasivos. Una vez escuché en una frase que me impactó y la hice mía desde ese momento. La frase decía: hay desempleo, por lo tanto, desempleo. Y a partir de ahí empezamos a darnos empleo, a gestar qué hacer. Yo salí de la ciudad de Cartagena, donde me residencié algunos años, y luego cuando me fui a vivir allá en el año 2005 nuevamente, empecé a hacer un recorrido por la ciudad y a ver cómo lo que yo tenía se podía implementar en esa ciudad. Empecé a buscar qué falencias había, y cuando tú te decides a buscar las falencias vas a encontrar grandes soluciones. Es decir, cuando conectas lo que tienes con lo que no hay, entonces tienes éxito. Si Dios y la Santísima Biblia nos permiten, en estos días vamos a compartir un tema relacionado a eso, sobre cómo conectar lo que tenemos con lo que la gente adolece. Ahora, en esos recorridos en la ciudad de Cartagena de Indias, me puse a analizar que había un vacío muy importante en la falta de preparación y capacitación en el plano no solamente intelectual, sino actitudinal de las personas que habían perdido su vinculación laboral. Por años yo estuve vinculado a un grupo empresarial muy grande a nivel país, y solamente los que hemos estado en el sistema como empleados, cuando salimos, podemos entender lo que sucede en el corazón de alguien cuando pierde su vinculación laboral. Yo estoy hablándole esta mañana no solamente a emprendedores, sino a personas que hacen parte del capital humano
que constituyen las organizaciones, que hacen parte de una organización y una empresa. De eso me quisiera meter un poco tangencial para decirte algo. Todas las personas entran a trabajar a una compañía o una organización porque son aptos, tienen la aptitud para entrar, pero se mantienen porque tienen la actitud para permanecer. Cuando somos reclutados por la oficina de talento humano para ser parte de una organización, entras como talento humano a una empresa, pero en tu corazón eres un recurso, como lo es el dinero, como lo es la tecnología, así es el recurso humano, pero no te puedes quedar allí. Tienes que evolucionar. Eres reclutado por talento humano, pero eres un recurso humano y tienes que evolucionar a ser un capital intelectual. El capital intelectual está constituido por esas personas que aportan no solamente su fuerza física, sino su estructura pensante, sus capacidades para hacer grande una compañía. Yo me hice una apuesta que en la organización donde estuviera debía dejar huella, porque lo hermoso es salir por la puerta grande. Nadie te podrá retener en una jaula si tú eres un águila. Tarde que temprano tendrás que volar, pero mientras estés debes dar tu mejor esfuerzo, debes hacer lo mejor posible, y de eso vamos a seguir hablando más adelante. Y cuando estoy caminando las calles de Cartagena descubro esa falencia, que hay una necesidad para trabajar con las personas desempleadas. Es así como con la compañía de un amigo que en esto debe estar vinculándose a la transmisión, no he podido mirar si ya lo está, llamado Ricardo Ochoa. Iniciamos un proyecto de conferencias, seminarios para desempleados. Fue todo un éxito. Lo hicimos en una de las cadenas de hoteles más importantes de la ciudad, en la cual uno de mis hermanos era parte del cuerpo ejecutivo de esa cadena de hoteles. El asunto es que como era para desempleados, la gente no tenía para pagar y después de 2 seminarios estábamos quebrados. Pero Dios mira las intenciones del corazón. Y es así como unos meses después me conozco con una mujer a quien valoré, aprecié y le brindé mucho cariño y aún la llevo en mi corazón, la doctora Sabrina Angulo de González, en una de las cajas de compensación en Cartagena de Indias, y me abrió la puerta para trabajar precisamente dándole formación actitudinal a desempleados. Y se cumplió mi sueño. 2.800 desempleados tuve la oportunidad de capacitar y ayudarles en proyectos productivos. Pero ocurre algo, el impacto que tiene en la mente de una persona cuando pierde su vinculación laboral. El impacto que puede tener en muchas personas en este tiempo el que hayan prescindido de sus servicios en una empresa. La difícil situación que atravesamos hombres y mujeres de negocios cuando no podemos sostener una nómina en este tiempo. Si estamos dentro de ese marco y dentro de ese espectro de personas mencionadas, quiero leer la escritura, un pasaje muy particular que la Biblia nos enseña. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué usted usa la palabra para hablar de empresas? Número 1, porque soy pastor. Número 2, porque es la fuente inagotable de toda sabiduría. Número 3, tuve una experiencia muy particular cuando hacía parte del grupo financiero Colpatria. Estando en una de las convenciones, le pregunté a uno de los hombres más importantes del país por qué a él le iba mejor que a mí. Yo aprendí que a las personas que les va bien les debo preguntar cuál es la clave de su éxito, no tenerles envidia. Hay un adagio popular en mi país que es que al árbol que lleva fruto hay que tirarle piedras. Pues sencillamente al que le va bien, le pregunto qué está haciendo, por qué le va bien. Señores, este hombre me dijo, Manuel, es que, mire, él siempre me ganaba por un 3, un 4% de cumplimiento. El cumplimiento de nuestra oficina fue del 225% ese año, mas sin embargo, la oficina de ellos nos ganó. Y yo quería saber por qué siempre quedaba de segundo. Ya yo estaba que me cambiaba el nombre a Manuel II. Y
Le pregunto por qué te va mejor que a mí. Él me dice, bueno, te voy a decir la clave de mi éxito. Es que yo creo en Dios. Le dije, yo también creo en Dios. Manuel, es que yo leo la Biblia. Yo también leo la Biblia. Dime algo que no sepa. Manuel, yo me congrego en una iglesia cristiana. Yo le dije, yo también me congrego en una iglesia cristiana. Manuel, lo último que te voy a decir, yo veo en la escritura principios administrativos que tienen repercusión en el mundo de los negocios. Y allí sí me voló la cabeza porque yo no los veía. Para ese momento de mi vida, año 1998, no lo concebía así. Solamente usaba la escritura para inspirarme y adorar, orar a Dios. Pero no tenía la capacidad de poder ver los principios espirituales que funcionan en la esfera de los negocios. Por eso, cuando llegué a mi casa, a mi apartamento, de una vez busqué una Biblia y la abrí en el capítulo 1, en el primer versículo, por donde se debe comenzar a leer todo, y la escritura decía de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y allí saltó el primer principio espiritual que afecta el mundo financiero. Todo vacío, todo desorden trae vacíos. La tierra estaba desordenada y vacía, y allí colapsó mi cabeza. Todo desorden trae vacío, todo desorden administrativo trae vacío financiero, todo desorden económico trae vacío de proyección, todo desorden sentimental trae vacío emocional, todo desorden trae vacíos. Y a partir de allí fue un redescubrir de la palabra del Señor en el mundo de los negocios, y es lo que hemos hecho en los últimos 18 años, yendo a lugares, enseñando la palabra de Dios en el mundo empresarial. Dios nos ha permitido estar en un sinfín de empresas muy importantes, exportadoras, importadoras, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en todos los sectores de la economía, y es simplemente enseñando los principios condensados en la palabra de Dios que aplicados al mundo de los negocios funcionan. Y de eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Muy bien, aquí estamos encontrando un pasaje muy particular y quiero que hagamos un análisis del texto. Según la tradición y la costumbre hebrea, un judío no podía casarse sin que tuviese casa propia. Eso hacía parte de la tradición, de la costumbre del pueblo de Israel. Es por eso que Jesús, en su calidad de novio, próximo a desposarse con su iglesia, dijo: yo voy a preparar morada, haciendo uso a la tradición hebrea de preparar vivienda para la persona con la cual va a unir su vida. Entonces, encontramos que Pedro era un hombre que tenía, en el capítulo anterior de Lucas, dice que él vivía en casa de la suegra. Era humanamente imposible que un judío viviese en casa de los suegros así por así. No es como ahora, pero estaba en casa de los suegros.
pero la Biblia dice que tenía 2 embarcaciones. Analicemos esto con mentalidad empresarial. ¿Cómo es posible que un hombre teniendo 2 barcos viva en casa de los suegros? Mi análisis no es hipótesis, es mi análisis. Desde la óptica y la mentalidad de hombre de negocios, es que a lo mejor este campeón hablaría con su esposa y vendió su casa para invertir en el negocio. ¿Por qué digo esto? Porque todo hombre y mujer de negocio primero piensa en su actividad ocupacional, en su actividad productiva. Un hombre y mujer de negocio, por lo general, en lo último que piensa es en vivienda propia, porque está primero pensando en cómo colocar a rendir y a producir su dinero. Por consiguiente, el análisis dentro de mi espectro y conocimiento lo hallo válido al sugerir a usted que se coloque en los pies de un empresario, de qué nivel de riesgos asumimos cuando entendemos que hay un nicho de mercado que está generando resultados. Cuando hemos encontrado una labor que está dando fruto, el hombre y mujer de negocio es capaz de invertirlo todo en esa ocupación, en esa actividad productiva. ¿Quiénes de los que están aquí escuchándome han vendido quizás su casa, su carro, por invertir en una opción de negocio que estaba viendo viable para su vida? En una oportunidad, y a los que me están viendo a nivel de Latinoamérica y los Estados Unidos, en Colombia surgieron algo que se llamaron las pirámides. Eran multiniveles donde las personas, en teoría, invertían para alcanzar un rendimiento financiero ilusorio. Quiero decirles que las personas que invirtieron en las pirámides no eran inversionistas, eran apostadores, eran unos tabúres, porque invirtieron propiedades en un intangible. Bueno, aquí está este hombre llamado Simón, invirtiendo lo que tenía en una actividad lucrativa, pero ocurre algo. Está en un momento coyuntural de su vida donde está a la orilla del lago de Genesaret, el lago donde recibía la fuente de provisión todos los pescadores y las personas que se dedicaban a la pesca y a la actividad que tenía que ver con la piscicultura. Y él está allí en la misma área de ellos, en la misma situación que ellos, pero en la condición diferente. Había intentado pescar toda la noche sin obtener resultados. ¿Qué llega a nuestro corazón cuando intentamos y nos las apostamos al 100% por una actividad y no tenemos resultados? Viene frustración, viene angustia, porque tenemos compromisos. La Escritura dice que tenía 2 barcas, tenía 2 nóminas que cubrir, y el corazón del empresario se compunge cuando tiene que abarcar a más familias. El empresario no solamente responde por llevar pan a su casa, sino que se hace el autocompromiso de ser amparo para otros. Aunque mal paguen algunos, el empresario tiene un motor interno que lo conduce a querer generar mejor calidad y condición de vida. Ayer envié un video que me conmociona mucho a mis contactos de WhatsApp con relación al pensamiento del empresario. Y aquí está este hombre. ¿Cómo podían estar sus empleados también? El equipo de trabajo dice que el temor se había apoderado de ellos. Cuando no tenemos los resultados esperados, se producen en nosotros niveles de ansiedad, de angustia, pero viene algo muy peligroso que se llama frustración. La frustración viene al corazón del ser humano cuando, teniendo todo para generar recursos, no los obtiene. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados porque llenamos los estantes de mercancía y pasó la temporada y no tuvimos venta? ¿Cuántas personas invirtieron sus recursos antes de que se suscitara lo que estamos viviendo en Colombia? Y allí están con sus negocios cerrados, un capital muerto aparentemente, en una situación de zozobra porque no sabemos lo que va a acontecer. Cuando estamos viendo que naciones se tomaron un periodo
dentro del concepto de sus mandatarios, y no soy para juzgarlos, un periodo pertinente para declarar el estado de emergencia sanitaria en sus países. Estamos hablando de México, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de los Estados Unidos, donde en estos tiempos está crítica la situación de salud. Señores, eso produce zozobra. ¿Cuántos importadores ahora mismo están apurados porque se tuvo que frenar las importaciones de China y de los Estados Unidos? ¿Cuántos exportadores se les cerraron los mercados? ¿Cuántos pequeños y medianos empresas y negocios ahora mismo están en una etapa de congelamiento y un stand-by esperando a ver qué sucede? Vemos casos muy particulares y me conmueve profundamente cuando en la aerolínea, creo que es la aerolínea más antigua del mundo entero, esto salió en las noticias, llamada Avianca, creo que más de 12,000 miembros de su organización, empleados o colaboradores, decidieron voluntariamente pedir licencia no remunerada por 1 o 2 meses para que la compañía no se acabara en este momento en que el 97% prácticamente de su flota está en tierra. ¿Qué diferencia la mentalidad de una persona, de un empleado que siente amor y pasión por su organización, a aquel que solamente está exigiendo y busca exprimirle? ¿Cuán fuerte hubiésemos llegado a esta temporada si en el mes de noviembre en Colombia no se hubiera lastimado tanto a las actividades comerciales? Colombia dejó de generar 260,000 empleos en el mes de noviembre a causa de los desmanes. No me voy a meter en política, pero lo que estamos viendo ahora, muy diferente sería para algunos si en diciembre se hubiesen podido llegar a todos los topes de venta que no se pudieron alcanzar, fruto del temor que había en la sociedad a causa de los paros y las manifestaciones. Señores, aquí estoy, no en una crítica social ni política, faltaba más. Soy ministro del Evangelio, te estoy haciendo un análisis conceptual de lo que estamos viviendo. Aquí están estos hombres en el marco de la palabra del Señor, en un estado de frustración, porque viene frustración cuando tienes que cumplirle, como en el caso de Pedro, a los clientes, a los frigoríficos de Jerusalén, y no tenía nada, porque no tenía con qué, porque no tenía pescado. No había pescado nada durante toda la noche, 2 nóminas que sostener, más de 8 familias a los cuales darle sustento directo y no tenía con qué, y eso produce frustración. Tener la familia en tu casa y presentarte con los bolsillos vacíos no es fácil. Estamos viendo ahora que la sociedad entra en desespero por la ausencia o carencia de condiciones básicas para seguir generando recursos. ¿Cómo está el corazón de los empresarios, hombres y mujeres de negocio hoy? Puede haber también frustración. Cuando tenemos todo para producir y no logramos resultados. La frustración viene cuando estudiaste, cuando te preparaste, cuando te facultaste para una labor productiva y no consigues trabajo en ello. Yo he visto profesionales en el área de la ingeniería, de la arquitectura, manejando taxi. No hay deshonra en conducir un carro. No hay ninguna deshonra en trabajar. El trabajo es honra y dignifica al ser humano, pero para eso no estudiaste. Se supone que si alguien se quemó las pestañas 5 o 6 años en un claustro universitario para mejorar su condición y calidad de vida y hacerse más productivo, en teoría el Estado y la sociedad debe propender por espacios para su desarrollo laboral. Pero al no conseguirlo y vincularse para no dejarse morir de hambre una actividad diferente, genera frustración. Genera frustración cuando pasas una licitación y alguien la pasa por menos valor, no estimando los costes fijos que tiene tu empresa, y sabemos que se la van a adjudicar, o ya sea porque está dando coimas o porque bajó los precios a tal punto que compromete la calidad de la obra ejecutada por ganarse una licitación, y por eso vemos semejantes esperpentos públicos y desastres en la ejecución de algunos planes de desarrollo que estamos viendo en nuestros municipios. Eso genera frustración. Cuando quieres hacer las cosas bien y no te resultan porque el sistema es adverso, eso genera frustración. Así que la frustración la hemos vivido cualquiera de los que estamos allí. En ese estado de frustración llega Jesucristo, el mejor amigo que puede tener un hombre y mujer de negocio. Jesús llega donde está Pedro
y establece un diálogo con él. Y encuentra que Pedro estaba reparando las redes y se forma una conversación entre ellos muy interesante. Pero allí, en ese momento de incertidumbre, en ese momento de frustración, en ese momento de angustia, llegó Jesús. Hoy te puedo decir, Jesús está contigo. Jesús está a tu lado. Es el mejor apoyo y el mejor capitán en jefe que puedes tener. El mejor activo que puede tener una compañía se llama Jesucristo. Recuerdo en una oportunidad que presté mis servicios para una EPS a nivel Colombia y 2 veces a la semana, otra vez la mosca evangélica, 2 veces a la semana hacíamos devocionales. Algunos querían orar, otros no. Unos se mostraban afables, otros no. Y yo les dije lo siguiente: la bendición de Dios está conmigo. Ojo, no es orgullo. Le dije, el día que me vaya de aquí, si ninguno de ustedes busca a Dios, la bendición de Dios me acompaña. Porque ese es un concepto que debemos tener muy claro. Somos bendición donde quiera que llegamos. Tú no dependes de la empresa donde vas a trabajar. Tú no dependes del mercado al cual le tienes y le quieres llegar. Tú dependes de Dios. Y Él ha dicho en su palabra que serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Indistintamente, el lugar donde te encuentres, la bendición de Dios está contigo. Por eso te decía que los principios espirituales son más fuertes que los principios de negocio que encontramos. No estoy desestimando la academia. Yo mismo he sido docente universitario y tengo un posgrado en ambientes virtuales de aprendizaje. Desarrollé módulos para la educación virtual para 2 importantes universidades de este país. Sé de lo que te estoy hablando, pero sobre todas las cosas procuro que la intelectualidad no se interponga a la fe, porque el justo por su fe vivirá. Ahora, analicemos productividad. Productividad es la relación entre la cantidad de productos obtenidos por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Ese es el concepto de productividad. Cuando hablamos de un sistema productivo, es el resultado entre el tiempo utilizado y los recursos para obtener ese producto final. Entre menos tiempo nos gastemos en generar los resultados, más productivos somos. La productividad empresarial es un indicador de eficiencia que relaciona los recursos invertidos y la cantidad obtenida. Por eso, podemos medir que somos productivos, número 1, cuando obtenemos los mismos resultados en menos tiempo. Aquí hay que evaluar muchos vectores con qué tipo de productos estamos usando. No le puedes, a causa de la crisis, nunca debes comprometer la calidad, porque en tiempos de crisis se abren oportunidades para productos de calidad. Porque cuando la gente no tiene la capacidad de andar comprando y gastando el dinero por todos lados, va a tener que invertirlo en asuntos que den resultado. Hagamos un análisis de lo que estábamos leyendo en la Biblia en comparación a lo que te acabo de mencionar. Análisis productivo de Simón. Toda la noche trabajando con 0 resultados. Eso produce frustración. Toda la noche trabajando con 0 resultados. Nóminas que cubrir con 0 recursos para ello. Clientes que satisfacer con 0 productos
para ello. Un hogar al cual proveer y hogares que dependían de su gestión para proveerle financieramente con cero posibilidades de hacerlo. Los problemas de Simón eran mayores porque eso se multiplicaba por la cantidad de familias que dependían de él. ¿Cómo hacer cuando no tenemos con qué? ¿Cómo hacer cuando hemos perdido los clientes, cuando no tenemos los recursos suficientes para invertir? ¿Cómo hacer cuando nuestras posibilidades se reducen a la más mínima expresión? Cero. Quiero decirles algo, y no es una frase de cajón, ni es una frase coloquial, es un lenguaje de fe. El único capaz de multiplicar por cero y obtener resultados es Dios. Él dice en su palabra que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que si tu condición está en la más mínima expresión, hoy te desafío como ministro de Dios, pero como hombre y mujer de negocio, a que creamos en el nombre de Jesús. De esta Dios nos va a sacar. Dios se reserva para los últimos tiempos grandes soluciones. Nunca olvides eso, por favor. La pregunta es, ¿qué debo hacer para ver el respaldo divino en tiempos de angustia? Número 1, repare sus redes. Pedro, a pesar de lo que estaba viviendo, en un momento de frustración, no cayó en un umbral de destrucción. Estaba reparando redes. Cuando se trabaja la pesca artesanal, se usan pequeñas redes. En la costa caribe colombiana se le llama trasmayos. Son pequeñas redes que se usan. Y en el ejercicio, en la faena de pesca, se llegan a enredar, algunas se llegan a romper. Cuando el pescador llega a la orilla, toma un elemento de madera y empieza a coser las costuras de la red. ¿Qué se dice con reparar las redes? ¿Para qué sirve la red? La red sirve para retener el fruto de lo pescado, de lo trabajado. Toda persona hebrea tiene un pensamiento. De Dios vienen los egresos vienen por mi parte. Si hoy no tuvimos resultados, mañana sí lo vamos a tener. Eso es fe y esperanza. Salimos a trabajar en fe, pero nos guardamos en la esperanza. Es posible que algunos de nosotros hoy no tengamos el capital suficiente para soportar el peso en los negocios de lo que se avecina. Pero si hoy no has tenido los resultados, si tu negocio no está en la mejor condición ahora mismo, repara las redes. ¿Qué te quiero decir con esto? Analicemos qué huecos vacíos tenemos por los cuales se puede fugar el fruto que Dios nos da. La red está diseñada para retener el resultado. Me explico. No se trata de cuántos millones han pasado por tu mano, sino cuántos tienes. ¿Cuántos has logrado retener? ¿Cuántos clientes has perdido? Jesucristo dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. Una empresa no pierde clientes. Dentro del liderazgo le aprendí una frase a Álvaro Luque o Fabio Rico, no recuerdo cuál de los dos tigres, que decía: la gente no abandona tu organización, te abandona es a ti, al líder. Muy bien. Dentro del marco de los negocios, una empresa, una organización, un almacén, una actividad comercial, una actividad productiva no pierde clientes. Jesucristo dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido, no el que se había perdido. Dentro de la teología empresarial, ¿qué pierde una empresa? Una empresa puede perder atención y servicio al cliente, servicio postventa. Una empresa puede perder el respeto por los clientes.
La pérdida del cliente es una consecuencia, pero no es lo que la empresa perdió. Recuerdo una oportunidad, iba a comprar unos radares marca Foruno, son muy costosos para la industria pesquera en la cual hice parte. Y llego a un almacén especializado en la ciudad de Cartagena, eran las 12 en punto del mediodía. Y llego y le pregunto al asesor que está allí, mire, estoy necesitando estos implementos de pesca y radares. Y él me dice, qué pena, señor, ya vamos a cerrar. No me atendió porque ya iba a cerrar. Hace 2 días llegué a un sitio a comprar una necesidad básica para proveer para la casa y quería enviarle un giro a una persona que estaba en necesidad financiera. Y me dice la funcionaria que se encontraba allí, qué pena, señor, ya voy a cerrar. Así no se puede. El hecho de que seas empleado no quiere decir de que tengas mentalidad de empleado o poco sentido de pertenencia con la organización que te está dando el sustento. Un hombre y mujer de negocio no puede dejar ir un cliente. No menosprecies los clientes por el tamaño de la compra, ni te asustes si te piden más. Valora a cada cliente porque una persona insatisfecha tiene la capacidad de hablarle a 10 más mal de tu negocio. ¿Cómo es posible que alguien se dé el gusto de perder una venta porque ya va a cerrar? ¿Acaso no puede comer 5 minutos más tarde? Revisemos las redes. ¿Cómo está la actitud y servicio al cliente en tu organización? ¿Qué desórdenes administrativos y contables tienes por donde se te está fugando el capital que estás generando? Si estamos hoy en el punto A, ¿de dónde venimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué dejamos de hacer en el ámbito administrativo para estar en la condición que estamos hoy? La expectación de Pedro era reparar las redes, porque si hoy no tuve resultados, mañana sí. Y te vengo a decir eso de parte del eterno Dios de los cielos. Lo que no has conquistado hasta hoy, repara tu red, porque mejores tiempos vienen. Pastor, si la crisis no sabemos qué tanto va a golpear, mejores tiempos vienen. Por favor, que tu intelectualidad no se atraviese la palabra de fe que te estoy dando en el nombre de Jesucristo. Repara las redes para que lo que Dios te dé no se te vaya. Repara la red de las relaciones con tu pareja para que cuando vengan los tiempos de abundancia no se divorcien. Repara la red de las relaciones con tus hijos para que cuando ellos crezcan sigan adelante con tu organización y con tu negocio. Repara las redes con tus clientes, con tus proveedores. Da la cara, pide perdón, pide plazos, pero no te ocultes. Por favor, reparemos las redes en el nombre de Jesús. Número 2, repara la comunión. Si nosotros vemos el capítulo anterior a Lucas, capítulo 5, Jesús había llegado a la casa de Simón Pedro. Y mientras Jesús estaba en su casa, ¿dónde estaba Simón? Estaba pescando. ¿Cuántas veces dejamos de congregarnos por salir, en teoría, a hacer un negocio, a un paseo? Y hoy has experimentado vacíos porque no tienes la llenura espiritual para soportar los tiempos de angustia. La comunión con Dios es determinante. Por eso Jesús se sube a la embarcación y le dice, Pedro, présteme esta barca.
Y después de que hubo predicado, le dijo, vamos mar adentro. Lo primero que Dios hizo en la vida de Simón fue reparar su comunión con él, colocarlo a escuchar la palabra, porque la palabra es la que produce fe y la fe es la que necesitas para obtener resultados. Estos son unos momentos extraordinarios para que volvamos a leer la Escritura, para que volvamos a adorar y a cantar a Dios, para sentir a Dios fluyendo en nuestro espíritu y en nuestro ser. Reparemos la comunión. Por favor, perdónate a ti y perdona a Dios, y valga la palabra, por la condición en que estás. Sí te puedo decir algo, Dios no tiene la culpa, pero repara la comunión. Volvamos a la intimidad con Dios, volvamos al consejo divino, porque cuando Dios te dé la estrategia, necesitas saber oír, y eso se produce por la palabra de Dios. ¿Qué hacer para ver el respaldo divino en tiempos de angustia? Número 1, repara las redes. Número 2, repara la comunión. Y número 3, repara la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a una acción? Eso es motivación. Estoy viendo a un hombre liderando una empresa, Simón Pedro, y estoy viendo un equipo de trabajo comprometido con él. Para tú llegar a ser un buen líder en el ámbito empresarial, qué bueno que llegaste a vivir como empleado por un tiempo. Cuando fuimos empleados, esa fue la gran escuela para aprender, y podemos enfrentarnos a 3 escenarios. Número 1, me refiero al empleado que llega a ser dueño del letrero, al empleado que llega a ser dueño del almacén, del negocio, de la empresa. El primer comportamiento actitudinal puede ser paternalista, porque como te dieron tan duro, entonces tú no quieres, en teoría, maltratar a los que trabajan contigo. Número 2, tirano. Como te dieron tan duro, entonces te la vas a desquitar ahora con los que están a cargo tuyo. O número 3, puede ser un líder. Así de simple. ¿Quieres aprender más de liderazgo? Busca las redes sociales de Álvaro Luque y Fabio Rico. Allí te dan sopa y seco de liderazgo, motivación y liderazgo de alto desempeño. Guardar el equilibrio en el liderazgo. Señores, la motivación. ¿Qué nos motiva a la acción? ¿Qué motivaba a Pedro a salir a trabajar todos los días? ¿Qué motivó a Simón Pedro a ir en la embarcación con Jesús? Cuando nuestras motivaciones son correctas, los resultados son loables. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Colocaste un negocio, ¿por qué? Porque a alguien le está yendo bien en esa misma actividad comercial. Colocaste un negocio para tumbar el negocio de la esquina. Son motivaciones insanas. Cuando hay un equipo de trabajo con la motivación correcta, los resultados no se harán esperar, porque las personas percibirán lo que hay en tu corazón y verán lo que haces con tus manos. La motivación tiene la capacidad de poder dibujar el futuro que queremos alcanzar. Las motivaciones correctas me llevan a acciones pertinentes para obtener resultados esperados. Una motivación incorrecta puede ser el detonante que destruya mi porvenir. Cuando tenemos motivaciones correctas, involucramos a nuestros equipos en el trabajo. Vemos que cuando Pedro tuvo los resultados milagrosos que obtuvo, llamó a la otra embarcación. Porque cuando un empresario crece, crea, genera subempresas, y en quienes, en los que le acompañan. Solo una mente egoísta es aquella que es capaz de creer que se puede comer el pudín, la torta, ella sola. Pero una mentalidad con la motivación correcta tiene la capacidad de abrir las puertas para que otros vengan también a disfrutar de las mieles del triunfo. Ahora, analicemos lo siguiente y voy sacando el tren de aterrizaje. ¿Era tiempo productivo? Sí. Porque Simón Pedro
intentó pescar en la noche, que es el tiempo en que se debe pescar. ¿Tenía un sistema productivo? Sí, tenía embarcaciones, tenía recurso humano, tenía recursos tecnológicos representados en las redes. ¿Tuvo resultados? No. ¿Dónde estuvo el milagro? ¿Dónde estuvo el respaldo divino? El respaldo divino se manifestó en el sistema productivo. Jesús no le dijo a Simón, Simón, deja la red allí, vamos ahora a vender llantas. Simón, deja las redes y vamos a montar un negocio ahora de hamburguesas. No. Lo bendijo en lo que él sabía hacer. Lo bendijo en lo que él era diestro para hacer. Yo he enseñado que cambiar de nicho de mercado no es fracasar. Porque hay personas que tienen la capacidad de emprender. Puedes estar emprendiendo y has venido emprendiendo en una línea. Puedes cambiar de línea, pero sigues siendo el mismo emprendedor. Eres un buen vendedor, estabas vendiendo un producto, cambiaste de línea, sigues siendo vendedor. Eras profesor, ahora cambiaste a manejar Uber. Analicemos lo siguiente. Simón navega mar adentro. Cuando está mar adentro, Jesús le dice, tira la red a la derecha. ¿Por qué tenía que decirle tira la red a la derecha? Porque era una instrucción diferente a la que él estaba acostumbrado a hacer. Preste atención. Yo que he sido testigo ocular de largas faenas de pesca, cuando un pescador artesanal está acostumbrado a hacer el swing del lanzamiento de la red en una dirección, hacerlo a lo contrario le cuesta horrores, porque ya aprendió el movimiento. A mí me gusta el béisbol, soy diestro. Si quisiera batear la bola como lo hacen los zurdos, no le doy ni a una pelota de básquet, porque tiene el cuerpo, el movimiento diseñado, el swing, como bateador diestro. Tú has venido acostumbrado a hacer las cosas en un sentido, en la consecución de tu economía, de los recursos para sostener tu vida productiva. Has venido direccionando tu negocio en un movimiento particular, en una línea, en un direccionamiento. Hoy la palabra de Dios para ti es: tira la red hacia la derecha. Es decir, el haber conectado, reparado la comunión con Dios, hizo que Simón Pedro tuviese el oído entrenado para escuchar la instrucción de última hora. Te lo voy a volver a repetir. Dios se reserva estrategias para el último minuto. Mientras eso llega, repara la red, repara la comunión y repara la motivación. Todavía no se ha revelado lo que tienes que hacer. Jesús no le dijo a Simón: vamos mar adentro para que sueltes tu red hacia la derecha. No, cuando llegó al sitio, en el momento adecuado, en el orden de Dios, le reveló la instrucción. Allí le dijo: hacia la derecha. Señores, conserva tu fe, mantén tu ánimo, mantén tu vigor, tu comunión con Dios, repara todo lo que tienes que reparar, porque Dios te va a hablar en último minuto, en el último instante te trazará la estrategia para que obtenga el resultado que has estado anhelando. Ahora, ¿a dónde llevó Jesús a Simón? Al lago de Genesaret.
en el mismo lugar donde no había obtenido resultados, en el mismo lago donde había llorado. Por eso hoy me lleno mi corazón de fe para decirte: la misma tierra que te ha visto llorar de frustración te verá reír en la cosecha que Dios tiene reservada para ti. La misma tierra que te ha visto llorar te verá reír en el nombre de Jesucristo. No es tiempo de salir huyendo para ninguna otra nación. Es en esta tierra donde Dios te sembró. Estés en Chile, en Argentina, en los Estados Unidos, en Colombia, en Paraguay, donde me estás escuchando. Esa tierra que te ha visto llorar te verá reír en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios para ti es: aunque estés atravesando momentos de frustración, aunque estés atravesando momentos muy particulares que no tienen los resultados que anhelas y que necesitas, no pierdas el ánimo ni pierdas la fe, porque en el momento exacto lo que había estado reservado para ti vendrá de golpe. Hay unos peces que no emergieron en la noche para estar en las redes de otros, sino que se quedaron en la profundidad esperando la voz del Señor que le diera la orden que se metieran en la red de Pedro. Hay algo esperando por ti. No era la hora de la pesca, nadie salía a pescar a mediodía, pero cuando tú te mueves en una palabra direccional, podrás desafiar todos los pronósticos que te puedan hacer, pero tú te moverás en la voz de Dios y obtendrás los recursos y los resultados que Dios tiene determinado entregarte. Solamente afina tu oído para escuchar lo que Dios quiere decirte. Recuerda, este es tiempo de reparar todo lo que necesitamos reparar, porque en el último momento Dios te dará la estrategia adecuada para tu actividad comercial. Cerciórate de escucharlo bien, porque la tierra que te vio llorar te verá reír en el nombre de Jesús. En mi caso es Santander, es Bucaramanga. Te bendigo, tierra de Colombia, en el nombre de Jesucristo. Bendigo cada persona que nos está escuchando, cada hombre y mujer de fe que se ha conectado en el Espíritu para recibir esta palabra. En el nombre de Jesucristo, bendigo a los que están en el extranjero, en la preciosa tierra de la Argentina, esas actividades profesionales. Bendigo a la consultoría Shekinah. Dios te va a bendecir. Nadia, Laura Espejo, ten ánimo. La tierra que te vio llorar te verá reír. A mis amados líderes empresarios, hombres y mujeres de negocio, viene el momento en el nombre de Jesús donde Dios te revelará la estrategia, el momento exacto y pertinente, y lo que ha estado reservado para ti no se lo va a llevar otro pescador. Eso es tuyo en el nombre de Jesucristo. Solamente cerciórate de que el Señor Jesús permanezca en tu barca. Oh Dios, bendigo cada persona, cada profesional, cada empleado, cada empresario que nos está escuchando, pidiendo que la dulce paz y la bendición tuya les asista a la gloria de tu nombre. Pido que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo esté con sus vidas. Esta palabra, Señor, será prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Wow, qué bendición. Gracias por estar en sintonía. Amados hijos, Klaus, bendiciones, gracias. Mónica Densi, gracias por sumarte a esta sintonía, y a cada persona que ha recibido y atesorado esta palabra. Mañana martes voy con una palabra que te va a volar la cabeza. Lo indelegable. Lo indelegable. Para todo aquel que trabaja, que es empresario, que genera productividad para su casa. Los esperamos mañana. A las 9:50 comienza la transmisión. A las 10 en punto voy con la predicación de la palabra. Dios te bendiga poderosamente. Gracias. Me tomo un minuto para saludar a las personas que están en línea. Ninfa, Luz Estela, gracias. Luz Clemencia, bendiciones.